Imagínate que un día despiertas, vas a ver tu cómic favorito y resulta que Spider-Man ya desayunó a tía May y anda buscando postre. Bienvenido al rincón más retorcido de Marvel, donde los superhéroes ya no salvan el mundo, se lo comen. La nueva serie de Marvel titulada Marvel Zombies acaba de estrenarse y es la ocasión perfecta para que hoy exploremos juntos la historia original de este famoso evento, pero contada desde los cómics. Aviso de una vez, esta historia tiene escenas bastante intensas, así que prepárense. Es algo complicado determinar con exactitud el verdadero origen de esta historia, sobre todo porque, siendo sinceros, está llena de incoherencias. Pero tranquilo, te lo voy a explicar de forma clara para que todo quede entendido. Viajemos a la Tierra 1612, la famosa Tierra Ultimate. Aquí encontramos a un joven Reed Richards, a un miembro de los Cuatro Fantásticos mucho antes de convertirse en el creador que todos conocemos. Un día, Reed logra comunicarse con una versión alterna de sí mismo proveniente de otra dimensión. Un Reed mayor, casado con Sue y con 2 hijos. Al ver esa vida plena y feliz, el Reed joven se llena de esperanza y sueña con alcanzar algo parecido. Al Reed mayor le comparte un proyecto ambicioso: reunir a las mentes más brillantes del multiverso para cumplir una misión única. Deseando convertirse en un gran héroe, el Reed joven acepta sin dudarlo. Para llegar a la dimensión de su contraparte, necesita construir un teletransportador capaz de proyectarlo hacia esa realidad. Con ayuda de las indicaciones que le da su versión mayor, lo logra. Una vez activado el teletransportador, Reed es enviado a esa dimensión. Al llegar, se encuentra solo. El lugar está sucio, abandonado y en ruinas. Explora el edificio buscando a su otro yo, pero no hay rastro de él. Cuando finalmente sale al exterior, se encuentra con un panorama desolador. La ciudad parece haber sido devastada por un desastre masivo y las calles están llenas de restos de personas que no lograron escapar. En ese momento ve a lo lejos 4 siluetas acercándose. Son los Cuatro Fantásticos, pero en versiones monstruosas, deformadas y hambrientas. Reed comprende la terrible verdad. El Reed mayor que conoció era en realidad una versión infectada que lo engañó para traerlo a su mundo y usarlo para abrir un portal hacia otros universos, permitiendo que la infección se expanda más allá. Para entender cómo empezó todo, tenemos que retroceder un poco, porque todo está conectado en un bucle temporal. El origen exacto de este virus es desconocido, pero es conocido como el virus Delfín. Nos situamos en la Tierra 91126, una realidad muy similar a la principal. En este periodo, Hulk regresa decidido a ajustar cuentas con quienes lo habían enviado lejos de la Tierra. Antes de llegar a su destino, hace una parada en la Luna para enfrentar a Black Bolt, uno de los responsables de su exilio. Sin embargo, al llegar al reino de los inhumanos, encuentra el lugar vacío. Al entrar en la sala del trono, descubre a Black Bolt y a su esposa, transformados en criaturas hambrientas. De repente, aparece una multitud de infectados liderados por Hank Pym, quien resulta ser el responsable de que los inhumanos se convirtieran. Este Hank proviene de otra realidad, la Tierra 2149, que ya había sido consumida por el virus después de que él mismo fuera contagiado por héroes previamente infectados. La batalla inicia de inmediato. Hulk se transforma en su versión gigante y se enfrenta brutalmente a los enemigos, pero una horda de infectados lo rodea. Sus aliados luchan ferozmente a su lado. Cuando parecía que tenían ventaja, Black Bolt pronuncia una sola palabra. El poder sónico de su voz genera una onda devastadora que destruye todo a su paso. Los compañeros de Hulk son superados y devorados en el acto. Desesperado, Hulk intenta salvar a su última aliada antes de huir de la Luna, pero mientras escapa, se da cuenta con horror de que ha sido mordido en el brazo. La infección se propaga rápidamente y él también se transforma, perdiendo el control y atacando a quien aún lo acompañaban, en una escena bastante impactante. Con esta nueva hambre desatada, ve a la Tierra como su siguiente objetivo. Al llegar, desata el caos, arrasando con todo su paso y propagando la infección a gran velocidad. La destrucción en la ciudad es tan enorme que los Illuminati deciden intervenir. Liberan a Sentry, el ser más poderoso del planeta, para detenerlo. La batalla entre ambos es titánica. Sentry toma a la delantera y parece a punto de neutralizar a Hulk. Sin embargo, en un último movimiento estratégico,
Hawk vuelve a su forma humana. Bruce Banner, con la esperanza de que su enemigo baje la guardia. Sentry hace lo mismo, acercándose a él, y Bruce lo traiciona. Le muerde la mano, contagiándola al instante. En cuestión de momentos, Sentry también se transforma en una versión oscura y descontrolada. Hawk recupera su forma gigante y, junto a Sentry, comienza una ola de destrucción sin precedentes, arrasando con la población sin detenerse. Así es como comienza la expansión de la infección en esta realidad. Una característica particular de los infectados en Marvel Zombies es que conservan parte de su inteligencia, recuerdos y personalidad, pero su mente queda dominada por un apetito imparable que los impulsa a cometer actos atroces. Entre todos ellos, solo uno logra elevarse por encima de esta maldición: Spider-Man. Originario también de la Tierra 2149, al igual que Hank, Spider-Man fue contagiado antes de llegar a esta nueva realidad. Agobiado por la culpa de las terribles acciones que cometió mientras estaba bajo los efectos de la infección, logra reunir la fuerza mental y la determinación necesarias para controlar sus impulsos, al grado que esa hambre devoradora deje de dominarlo como antes. Motivado por esta nueva esperanza, decide dedicarse a encontrar una cura para el virus y enfrentar a los contagiados que no pueden controlar sus deseos. Para lograrlo, comienza a formar un nuevo equipo: los Nuevos Vengadores. Este grupo está integrado tanto por héroes que no fueron afectados, como por otros que, al igual que él, consiguieron dominar sus impulsos y recuperar parte de su humanidad. Mientras tanto, el grupo principal de héroes infectados continúa propagando el virus entre la población mundial, con la ayuda de incontables contagiados. En medio de todo esto, uno de ellos termina traicionando a Hulk, intentando eliminarlo para quedárselo como botín. Sin embargo, el gigante Esmeralda logra escapar y finalmente se une al equipo de los Nuevos Vengadores liderado por Spider-Man. Al mismo tiempo, Sentry y varios otros héroes transformados se reúnen bajo la misma bandera: los Vengadores originales. Después de arrasar con la Tierra y consumir todo a su alcance, deciden llevar su apetito insaciable más allá de su mundo. Los Vengadores zombificados comienzan a invadir otros planetas determinados a extender su dominio y alimentarse de todos los que puedan encontrar. Durante una de estas incursiones en el planeta Skrull, logran contagiar y reclutar al Super Skrull para su causa. Sin embargo, pronto surge un problema enorme. Ya no queda nada que consumir. Al enfrentar esta escasez, deciden dar el siguiente paso y apuntar a la conquista de otras realidades. Para lograrlo, se alían con Hank Pym, que permanecía en la Luna desarrollando un teletransportador capaz de atravesar dimensiones. La lentitud de su trabajo irrita profundamente a los Vengadores, completamente dominados por un apetito que ya no tiene límites. De repente, reciben una alerta transmitida por Charles Xavier, también contagiado, que usa Cerebro, un dispositivo que en otro tiempo servía para localizar mutantes, pero que ahora solo detecta presencia humana. Según Xavier, se ha localizado vida en la zona conocida como las Tierras Salvajes. Movidos por su desesperación extrema, los Vengadores infectados se lanzan de inmediato a bordo de un Quinjet rumbo a la ubicación. Un pequeño dato: los infectados no se alimentan entre ellos, simplemente porque tienen un sabor repugnante. Sin embargo, al llegar a la zona señalada, su nave es impactada con fuerza y termina estrellándose. Descubren entonces que todo se trataba de una trampa ideada por los Nuevos Vengadores de Peter Parker, decididos a eliminar el virus de esa realidad y evitar que se propague por el multiverso. Se desata una auténtica especie de guerra civil entre ambos bandos. A pesar de todo, los Nuevos Vengadores comienzan a tomar ventaja con la ayuda de Hulk, que derrota con facilidad aterradora a sus adversarios. En medio del enfrentamiento, Moon Knight nota en la espalda de Peter un dispositivo que podría ser la clave para una cura. Quicksilver logra arrancárselo, pero Peter, usando su propio cuerpo en lugar de telarañas, sujeta la cabeza de Quicksilver y la separa de un solo movimiento. Aún así, el cuerpo del velocista sigue corriendo sin control. Hank Pym interviene y teletransporta a todos los combatientes hasta su laboratorio en la Luna. Ahí encierra a Sentry en un contenedor diseñado especialmente para contenerlo.
Explica que su teletransportador dimensional requiere una fuente de energía descomunal para funcionar y Sentry es precisamente esa fuente. Mientras Sentry grita de furia, la batalla continúa alrededor. Peter ordena a su equipo abrir rápidamente el contenedor que Quicksilver había robado antes de ser completamente afectado. Iron Man pulveriza a Quicksilver reduciéndolo a cenizas, mientras Logan corta el tubo del contenedor, liberando arena. Pero no cualquier arena, es el propio hombre de arena. Peter combinó nanorobots creados por Tony Stark con el cuerpo arenoso de este personaje. Estas diminutas máquinas tienen la capacidad de desintegrar tejido contaminado o dañado mientras se multiplican sin fin. Liberado contra los infectados, el hombre de arena se convierte en un arma viviente. Uno a uno, todos terminan desintegrándose. Los Vengadores originales, los nuevos Vengadores e incluso el propio Spider-Man. Es una especie de redención para Peter después de todo lo que había hecho. Solo queda uno, Sentry, aún prisionero. En ese momento ocurre algo inesperado. El vigilante aparece. Nunca debería intervenir directamente, y sin embargo lo hace. Declara que, tras observar todas las líneas temporales posibles, ha comprendido que el virus no puede ser destruido por completo, pero sí puede ser atrapado en un ciclo cerrado, evitando así que se propague por el multiverso. Para lograrlo, utiliza el teletransportador de Hank Pym y envía al Sentry infectado al pasado de otra realidad, la Tierra 2149, precisamente la misma de donde provienen Spider-Man y Hank antes de ser contagiados. Se revela así la verdad. Sentry es el origen de la infección en esa realidad, afectando primero a los Vengadores, luego a Spider-Man y Hank, y así sucesivamente. Más tarde, Hank es enviado a la luna de la Tierra 91126, donde contagia a los inhumanos y después a Hulk, repitiendo el ciclo una y otra vez. De esta forma se forma una línea temporal cerrada, atrapando el virus entre dos realidades y evitando que se propague más allá. Ese es el precio que se paga por proteger el multiverso. Cuando Sentry aparece en esa realidad por primera vez, los Vengadores detectan la anomalía en el centro de la ciudad y acuden de inmediato. Al llegar, encuentran a Sentry transformado, consumido por un apetito insaciable y lanzándose contra ellos para transmitir la infección. Así, los Vengadores se convierten en las primeras víctimas y pronto la ciudad entera cae en el caos. En medio de todo, el Capitán América logra morder a Spider-Man en pleno vuelo, pero a diferencia de los demás, Peter no cae de inmediato. Su sangre alterada retrasa la propagación, dándole un pequeño margen de tiempo. Desesperado, Peter corre a poner a salvo a Mary Jane y a su tía May antes de que todo empeore. Cuando llega a casa y las encuentra bien, las alerta de que deben huir. Pero antes de que pueda terminar de hablar, comienza a sentirse mal. Mary Jane corre preocupada hacia él y Peter levanta la mirada con el rostro lleno de dolor. En un impulso incontrolable, se abalanza sobre ella, mientras su tía observa aterrada. En un último instante de conciencia, intenta advertirle que escape, pero sus impulsos toman el control por completo. La sujeta con una fuerza desmedida y la destroza con una furia imposible de contener, aunque en lo más profundo de su ser suplica no hacerlo. A partir de ese momento, es el hambre descontrolada la que dirige cada uno de sus actos. Mientras tanto, la infección se propaga a gran velocidad entre la comunidad de superhumanos. Estas versiones corrompidas, dotadas de habilidades extraordinarias, arrasan sin piedad con la población humana. Hank Pym, infectado por su esposa, engaña a Black Panther, que aún se mantenía sano, para atraerlo a su laboratorio. Consciente de que los recursos escasearán pronto, planea mantenerlo con vida para usarlo como reserva de alimento. Es algo sumamente retorcido. Por otro lado, en el grupo de los Cuatro Fantásticos, la situación no es menos terrible. She-Hulk, ya infectada, logra sorprenderlos y ataca brutalmente a los dos hijos de Reed y Sue. Enfurecida y destrozada emocionalmente, Sue desata sus habilidades psíquicas y aniquila a She-Hulk y de un solo golpe, sin comprender por completo. Cuando el equipo recibe una transmisión de Nick Fury explicando la gravedad de la situación, sin perder tiempo se dirigen al centro de la ciudad para ayudar a los sobrevivientes. Una vez reunidos, logran llegar al helitransportador de S.H.I.E.L.D., donde Fury ha concentrado a los últimos héroes y villanos que aún no han sido afectados. Allí se organiza una especie de resistencia. Todos deben colaborar para proteger a la mayor cantidad de civiles posible, llevándolos a salvo.
Mientras Tony Stark, Reed Richards y Bruce Banner trabajan contra reloj para idear un antídoto, los seres y villanos luchan en las calles tratando de frenar la expansión del brote. Reed decide aislarse en su laboratorio para estudiar la infección más a fondo. A pesar de haber perdido a sus hijos, su mente científica toma el control. Observa el virus con una inquietante fascinación, admirando casi su eficiencia para sobrevivir. Estas palabras horrorizan a Zuckel. Le recuerda con dolor que esa misma amenaza fue la causa de la pérdida de sus hijos. Por su parte, Tony Stark desarrolla un teletransportador para escapar de esa realidad en caso de que no encuentren una solución. El problema es que el dispositivo necesita un receptor funcional en la dimensión de destino. En la ciudad, los enfrentamientos se intensifican y muchos héroes que aún resistían terminan cayendo uno por uno, incapaces de frenar el desastre. Mientras todo esto ocurre, Reed reúne al resto del equipo para compartir sus conclusiones. Según él, el virus no es una amenaza, sino una fase inevitable de la evolución humana, una transformación que no debería combatirse, sino aceptarse. Estas palabras suenan como locura para Sue. Acto seguido, Reed comete un acto imperdonable, les confiesa que ya los había infectado a los tres en secreto, utilizando una aguja para introducir el virus sin que se dieran cuenta. Horrorizados, comienzan a escupir fluidos y a transformarse rápidamente, comprendiendo la traición. Orgulloso de su descubrimiento, levanta los brazos ante sus compañeros que ya se han convertido en seres hambrientos y se entrega voluntariamente a ellos con una sonrisa, aceptando su destino como uno más de los infectados. En ese momento, mientras Tony discute con Fury sobre el teletransportador, los cuatro fantásticos corrompidos aparecen de repente y atacan por sorpresa. Tony intenta colocarse su armadura, pero es alcanzado por sus antiguos aliados. Fury, en un último acto rápido, toma el teletransportador para evitar que caiga en manos equivocadas. Encierra a los infectados en la sala y se reúne con los pocos héroes que aún resisten. Fury les revela que existe una posibilidad de escapar de esa realidad usando el portal, pero teme que la infección se propague a otras dimensiones si lo hacen. Decidido, les ordena destruir el teletransportador para evitar que sea usado. Justo en ese instante, los infectados logran atravesar la barrera y los últimos sobrevivientes caen uno a uno. Fury también es superado, ya que no posee habilidades especiales. El mundo queda completamente bajo el control de los infectados. Sabiendo que los recursos se agotarán, Reed toma las piezas del teletransportador y se propone reconstruirlo. Lo logra y establece contacto con el Reed de la Tierra Ultimate, dando inicio al encuentro entre el joven Reed y los cuatro fantásticos corrompidos. El Reed zombificado revela el origen del virus y cómo en menos de un día la infección se apoderó de toda la población. Rápidamente intentan capturar al joven Reed para devorarlo, pero logra escapar por los túneles subterráneos, perseguido implacablemente. Al salir a la superficie presencia el aterrador panorama de Times Square, antes lleno de vida y ahora reducido a ruinas y desolación. Su miedo aumenta cuando es atrapado en la telaraña de Spider-Man zombificado, acompañado de otros infectados que solo ven en él una presa fresca. Justo cuando está a punto de ser atrapado por la horda, una lluvia de vehículos cae del cielo, aplastando a los atacantes. Sorprendido, Reed ve a su salvador, Magneto, aún libre del virus, quien le extiende la mano y se presenta como su última esperanza. Magneto lo lleva a un refugio secreto escondido en los túneles de una antigua estación de metro. Ahí ha protegido a un pequeño grupo de sobrevivientes, mientras intenta encontrar una cura. Después de conocerlos, Reed les revela que viene de otra realidad y que fue atraído por su contraparte zombificada. Magneto le explica que la situación es crítica. Los infectados ya tienen acceso a otra dimensión. Esto se confirma cuando los cuatro fantásticos corrompidos cruzan el portal hacia la Tierra Ultimate y atacan de inmediato a sus contrapartes. Por suerte, Sue logra detenerlos y encierra a los atacantes en una sala, llenándola con un gas tóxico. Pero la voracidad de Reed zombificado lo lleva a deformar su cuerpo para atravesar la puerta y abalanzarse sobre la Molly. Sue interviene a tiempo y con sus poderes logra dañar gravemente al Reed infectado, derribándolo. Mientras tanto, en la Tierra Z, Wolverine infectado detecta el rastro del joven Reed y lo sigue a través de la ciudad hasta el escondite de los sobrevivientes. Al mismo tiempo, Magneto y su grupo planean llegar al laboratorio donde se encuentra el teletransportador, para utilizarlo y refugiarse en la Tierra Ultimate. El problema es que todo el camino hacia el edificio Daxter, donde se encuentra el portal, está bloqueado por numerosos infectados.
Antes de que puedan ejecutar su plan, algunos de ellos logran seguirle la pista gracias al olfato implacable de Wolverine. Magneto ofrece una resistencia desesperada. Utiliza toda su fuerza para lanzar un tren contra el grupo de infectados, dándole a los sobrevivientes la oportunidad de escapar a través de los túneles subterráneos. Sin embargo, el peligro no tarda en reaparecer. Al salir, por una de las salidas, se topan de frente con una multitud hambrienta dispuesta a hacer los pedazos para cesar su apetito. De pronto, la horda se detiene bruscamente, retorciéndose de dolor y llevándose las manos a la cabeza. Es entonces cuando los sobrevivientes distinguen las siluetas de 3 figuras familiares. Los 4 fantásticos de la Tierra Ultimate han llegado a esta realidad para encontrar a Sir Reed. Gracias a su intervención, logran abrir un camino hasta el teletransportador, dándoles a los sobrevivientes y a Magneto la esperanza de llegar a la Tierra Ultimate. Incluso cuando Hulk infectado aparece para bloquearles el paso, la mole se interpone y, con un golpe descomunal, logra derribarlo. Finalmente todos llegan al edificio Baxter y suben hasta la sala donde está la máquina dimensional. Al observarla comprende que alguien deberá quedarse atrás para destruirla y evitar que los infectados la usen para invadir otras realidades. Negándose a poner en riesgo a cualquiera de los demás, él decide asumir esa responsabilidad y quedarse. Después de unas despedidas breves pero cargadas de significado, los sobrevivientes atraviesan el portal y abandonan esa realidad. Ya solo, Magneto concentra todo su poder para reducir a cenizas no solo el teletransportador, sino también el edificio completo, evitando que pueda reconstruirse. Rodeado por las calles infectadas, Magneto no se rinde. Utilizando sus habilidades, lucha con una fuerza implacable, usando el entorno como arma, antes de emprender la huida para esconderse. Pero el enfrentamiento y el uso intenso de sus poderes lo dejan exhausto. Apenas puede mantenerse delante de la multitud hambrienta que lo persigue sin descanso. Cuando apenas recupera el aliento, Hawkeye infectado lo localiza y le lanza una flecha. Magneto usa el escudo del capitán y logra neutralizar al arquero. Sin embargo, debilitado por las heridas y sobrepasado por el ataque creciente, lucha con todas sus fuerzas, enfrentándose solo contra todos gracias a su magnetismo. Su resistencia llega al límite cuando la avispa aparece por detrás y lo muerde en el cuello. La multitud se abalanza sobre él con tal voracidad que no le da ni oportunidad de reaccionar. Privados de alimento, los infectados vuelven a quedar atrapados en su propio apetito. Justo entonces, ocurre algo inesperado. El Silver Surfer aparece en la Tierra para anunciar la inminente llegada de Galactus, sin saber que el planeta ha sido prácticamente tomado por los infectados. Al verlo, la horda se lanza sobre él, intentando rodearlo para devorarlo. Pero el héroe ofrece una férrea resistencia, usando su poder cósmico para repeler los ataques. Aún así, la naturaleza salvaje de los infectados y su apetito insaciable terminan dándoles ventaja numérica. Se abalanzan sobre él, intentando morder su brillante cuerpo, aunque sus mandíbulas no logran atravesar su piel. A pesar de ello, el Surfer acaba acorralado. Hawk finalmente lo toma y con una mordida brutal logra arrancarle la cabeza. La horda se lanza sobre el cuerpo del héroe con frenesí desmedido. Al consumir su energía cósmica, los infectados heredan una parte de sus poderes. En ese momento, Galactus aparece en la Tierra proclamando que está a punto de alimentarse del planeta. Envalentonados por su nueva fuerza, los infectados intentan enfrentarlo para comérselo. Pero pronto se dan cuenta de que su apetito no es nada en comparación con el del devorador de mundos. Lleno de furia al descubrir que su heraldo fue corrompido, Galactus los arrasa con facilidad. Gracias a la combinación del ingenio de Hank Pym y Tony Stark, los infectados logran crear un arma de vibranio alimentada por su nuevo poder cósmico. Disparan un rayo de potencia descomunal que impacta de lleno a Galactus, haciéndole tambalear antes de caer. Los pocos infectados que quedan se lanzan sobre el gigantesco cuerpo de Galactus, despedazándolo y consumiéndolo hasta la última partícula. Al hacerlo, heredan toda su energía cósmica. Ahora, convertidos en los nuevos devoradores de mundos, se lanzan al espacio para recorrer las estrellas y alimentarse de toda forma de vida que encuentren. Tras 4 décadas devorando planetas en los confines del universo e incluso reclutando a entidades cósmicas como Thanos, los infectados se dan cuenta de que prácticamente no queda vida. Aún impulsados por su apetito sin fin, deciden regresar a la Tierra para reconstruir la máquina dimensional y lanzarse sobre otras realidades. Es en ese momento, al volver al planeta, que son finalmente teletransportados hacia la Tierra 91126.
Hank Pym reaparece en la Luna, donde logra propagar la infección a los inhumanos, luego al Hawk, al Sentry y al resto del mundo, hasta que el Vigilante, como último recurso, envía al Sentry al pasado de la Tierra 2149. Así se cierra el ciclo temporal, condenando a estos dos universos a repetir este bucle para siempre. Y esa fue la historia de Marvel Zombies. No fue nada fácil contarla. Había muchísimos detalles. Incluso tuve que recortar algunas partes para que la narración fuera más clara y digerible. Y así, es como un simple virus, convirtió a los héroes más poderosos de la Tierra en el buffet más caro del multiverso. Si este video te hizo recordar lo perturbado y genial que era leer cómics a escondidas por la noche, dale like, suscríbete y active la campanita antes de que un Hulk hambriento te detecte. Cuéntenme en los comentarios, ¿a qué héroe jamás te gustaría ver convertido en zombie? Yo todavía tengo pesadillas con el zombie Deadpool dando serenata sin mandíbula. Nos vemos en el próximo análisis, si es que no nos comen antes.